¿No vas a poner una parte? Define dónde está. No, ya, ¿no? Gracias. Vamos a las 2 cosas y 2 de esta. Faltan las papas. Vas a ver acá a buscarme y en la noche. Ay, no, no sé. Yo aquí feliz gritando, tengo mi micrófono apagado. Muy buenas noches a todos. Una enorme disculpa. Tuvimos aquí una urgencia, todavía tengo está sudando, una disculpa. Espero que estén muy bien. ¿Cómo los tratan los tiempos del COVID? Todos. Qué bueno que los esté tratando bien los tiempos del COVID. La verdad ha estado muy pesado, ha sido muy complicado, pero qué bueno que haya muchos que se encuentren bien en mejores circunstancias. Vamos a ver el día de hoy un tema interesante en el cual estamos desarrollando lo que son los antibióticos mucho más intensos, que hablamos acerca de lo que son las quinolonas. Y algo bien importante, vamos para acá. Cuando hablamos de las quinolonas, estamos hablando de un conjunto de antibióticos, los cuales realmente tenemos que tener en consideración al momento de tener propiamente un tratamiento terapéutico. Cuando hablamos de las quinolonas, hablamos de
casi la familia más potente de antibióticos que existen y que como tal tenemos que tratarla con mucho respeto, pero sobre todo con mucha atención, porque realmente nos pueden sacar de un apuro muy intenso o nos pueden meter en un problema muy fuerte. ¿Sí me están escuchando ahí? Sí, doctor. Sí, ¿Me sí se escuchan, escucha. me oyen, me sienten? Perfecto. Sí, Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando hablamos de quinolonas, pasa algo bien importante. El nombre original son fluoroquinolonas. Es el nombre real de la familia, porque es una base de flor. Dependiendo del libro donde tú lo revises, lo encontrarás como quinolonas o como fluoroquinolonas. Es lo mismo, ¿sale? Como nombre abreviado y para los cuates, pues quinolonas. Cuando hablamos de las quinolonas, estamos hablando de un grupo de fármacos sumamente intenso. ¿Qué tan intenso? Está comprobado en estudios in vitro que pueden eliminar hasta el 99% de todas las bacterias en un cultivo en 24 horas. ¿Qué significaría esto? Es como si tuviéramos a toda la población de este país y de un día para otro solamente existiera la gente de Jalisco. Así de fuerte, o sea, es una cantidad inmensa, o incluso más. Puede que yo creo que quedaría nada más, yo creo que Aguascalientes y Tlaxcala juntos. Entonces, son antibióticos sumamente intensos. ¿Cómo van a trabajar? Van a estar destruyendo propiamente las cadenas de DNA. Al destruir las cadenas de ADN de la bacteria, lo que va a estar provocando textualmente hablando es romper todo proceso metabólico, reproductivo, de regeneración. Vaya, no le permite hacer absolutamente nada. Y lo vemos aquí en la parte de arriba. Lo vemos en el punto rojo. Entonces, al destruir la DNA girasa, vamos a ver que va a hacer que textualmente hablando, el 99% de los cultivos de la bacteria se erradiquen, o sea, se mueran completamente. Entonces, estamos hablando que son antibióticos sumamente agresivos, sumamente potentes, pero aquí viene la contra. Y aquí viene en rojo, alerta, alerta, alerta. Es como los que viven aquí en esa saben a lo que me refiero, los que vemos la patrulla que todos los días te grita, no salgas de casa, igualito. Jamás, pero absolutamente jamás lo podemos ocupar en pacientes menores de 18 años. Si no se puede ocupar en menores de 18 años, entonces estamos hablando que realmente no va a haber presentación en suspensión, ¿sale? ¿Por qué? Porque cierra los discos de crecimiento, va a impedir propiamente que el paciente pueda seguir creciendo. Entonces va a llegar el punto donde, por desgracia, el paciente menor de 18 años, si consumiera estos antibióticos, permíteme medio segundo. Ponle punto 5 de diazepam que se ve más alto. por favor. Ponle metoclopramida. Perdón, con la paciente de la urgencia. Y entonces jamás lo podemos ocupar con pacientes que sean menores de 18 años, pero jamás. ¿Sale? Absolutamente jamás. ¿Sale? Otro paciente que no podemos ocupar es en lo que son textualmente hablando las embarazadas. Si tú lo ocupas con las pacientes embarazadas, vas a estar provocando efectos teratogénicos muy agresivos en corazón, en columna, en sistema nervioso central, e inclusive puedes provocar que se oblite el producto, o sea, se muere. Entonces, ninguno de estos antibióticos está indicado en la paciente embarazada. Sí. Ponle tantito de diazepam. Y otro tipo de paciente en el que tenemos que tener cuidado es en el paciente que presenta algún tipo de actividad física de alto rendimiento, ejercicio de gimnasio. ¿Por qué? Cuando hablamos propiamente de los pacientes de gimnasio, hablamos de pacientes
que tienen mucho esfuerzo físico a nivel de cartílagos, de meniscos, de músculos. Pero si está tomando una quinolona, vas a provocarle desgarros, fracturas de trazos musculares. Entonces, ojo, es un conjunto de antibióticos que está muy relacionado a lesiones deportivas. Entonces, repetimos, si vemos que es un paciente que es menor de edad, no puedes administrarle quinolonas. Si está embarazada, también tenemos que tener cuidado. Y el tercer grupo es con los pacientes que aplican algún tipo de actividad física importante. ¿Sale? ¿Ya quedó entendido hasta ahí el por qué con cada uno de los tipos de paciente? Sí, gracias. Ok. Entonces, primero tenemos que ver al antibiótico tipo. El antibiótico tipo o antibiótico base de lo que fueron las quinolonas es un antibiótico barato, bastante barato en cuanto a precio, en relación a todas las demás quinolonas, que se llama ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico es un antibiótico de amplio espectro, el cual durante mucho tiempo lo ocupamos demasiado para muchas cosas. Tejidos blandos, infecciones digestivas, infecciones respiratorias, y que realmente ha empezado a tener una cantidad importante de resistencia. Y que por lo cual hemos observado que donde todavía no tiene alteraciones de resistencia es en la vía urinaria. Entonces, cuando hablamos de la vía urinaria, hablamos de que la mejor familia de antibióticos son las quinolonas. Específicamente, las que son combinadas con un medicamento que se llama fenazopiridina. La fenazopiridina propiamente es más que un antibiótico, es un antiséptico urinario. Ese antiséptico urinario es el que conocemos que provoca que la orina se vuelva naranja o roja. La ventaja de este antibiótico es que al generar la combinación del ácido nalidíxico, que dijimos que era muy fuerte en vías urinarias, y la fenazopiridina, que va a ser un antiséptico urinario, pues prácticamente nos garantizan que el paciente va a mejorar de cualquier infección de vías urinarias. ¿Sale? ¿Cada cuánto lo vamos a tomar? Importante. Teóricamente tendría que ser cada 12 horas, pero decimos que ya hay mucha resistencia. Entonces podemos mandarlo cada 8 horas con alimentos. ¿Sale? Cada 8 horas con alimentos. ¿Sale? ¿Estamos entendidos aquí bien con el ácido nalidíxico? ¿No hay dudas hasta ahorita de ahí? No, Sale. Entonces yo les preguntaría, si su hermano o mejor dicho, si su hermana estuviera embarazada, ¿le darían ácido nalidíxico? Piénsenle. Si tuvieras una hermana, tuviera una infección de vías urinarias, ¿le darías ácido nalidíxico? Ya dijimos que es el mejor antibiótico para vías urinarias. O de los mejores. ¿Cómo ven? ¿Le daríamos ácido nalidíxico a la paciente embarazada entonces? no. Exactamente. Ahora, esto fue lo que es el ácido nalidíxico. Es muy bueno, es excelente. Pero les presento a la joya de la corona de las infecciones urinarias. Cuando hablamos de la joya de la corona, quiero explicarles el motivo. Propiamente el norfloxacino es un antibiótico excepcional porque se recicla 3 veces en la vía urinaria. Al reciclarse 3 veces en la vía urinaria, entonces, ojo, y bien importante aquí. Cuando hablamos propiamente de lo que es el norfloxacino, decimos que se va a filtrar o reciclar 3 veces en la vía urinaria. Entonces, decimos que es un antibiótico que tiene 300% de efectividad. Al decir que tiene 300% de efectividad, decimos que es porque el antibiótico funciona una vez, se recicla otra vez y se vuelve a reciclar una tercera vez. Entonces, eso vuelve al norfloxacino el mejor antibiótico para vías urinarias que existe. Existe solito de 400 miligramos y existe la combinación con fenazopiridina, que dijimos que era un antiséptico urinario. Entonces, si tenemos la combinación del mejor antibiótico para vías urinarias y tenemos un excelente antiséptico urinario,
Entonces, textualmente hablando, tenemos a la mejor combinación para este caso. ¿Sale? Tenemos norfloxacino con fenazopiridina. ¿Cada cuánto lo vamos a estar ocupando? Una cada 12 horas por 7 a 10 días. Dijimos que siempre que es infecciones de vías urinarias, por 7 a 10 días. En este caso no es la excepción. Entonces, estaremos tomando lo que es el norfloxacino una cada 12 horas por 7 a 10 días. Si tuvieras un hijo de unos 12, 13 años y dice que tiene muchas molestias para orinar, yo te preguntaría, ¿le darías la combinación de norfloxacino con fenazopiridina? Tiene 12 años. No, ¿No? ¿Qué le puede pasar a ese niño? altera los discos de crecimiento. Así es, y entonces el niño deja de crecer. Se queda enanito, se queda del tamaño. Si imagínate que se lo damos a un niño de 5 años, imagínate de qué tamaño se quedaría. Entonces, hay que tener mucho cuidado y no ofrecer ningún tipo de quinolona a ningún paciente por debajo de los 18 años. Ahora les presento a un fármaco increíblemente bueno, bastante efectivo, pero lo más importante, es sumamente comercial. Comercialmente existen patentes y genérico, pero para echar para arriba. Y es una versión de antibiótico que es bastante efectiva. Hablamos de ciprofloxacino. Paciente que tiene infección respiratoria, le duele la garganta, paciente que tiene infección digestiva, paciente que tiene infección de tejidos blandos, pacientes posoperados, pacientes con infecciones de vías urinarias, vaya, para cualquier tipo de infección. Tenemos ciprofloxacino. Es un antibiótico potente. Aquí viene algo bien importante. Al ser potente y de amplio espectro, tenemos que tener en cuenta que no podemos ofrecerlo por más de 7 días. ¿Por qué? Porque como dijimos, puede ser tan potente que destruya toda la flora intestinal del paciente. Y entonces tendremos problemas de diarrea crónica después con esa paciente. ¿Sí? Se va a quedar chupadito. Sí, se va a quedar chuparrito. Entonces, ojo con el ciprofloxacino. Tenemos 2 presentaciones para vía oral. Tenemos la presentación de 250 miligramos que estaría hecha para que la tomemos una cada 12 horas por 5 a 7 días. Una cada 12 horas por 5 a 7 días. Y tenemos la versión de 500 miligramos en vía oral para darla una cada 24 horas. ¿Sale? Y aquí paro tantitito. Siempre que hablamos de quinolonas, siempre, así sea el ácido nalidíxico, el norfloxacino, el ciprofloxacino, el que tú me digas, va a provocar ligeras taquicardias. ¿Sale? Va a provocar ligeras taquicardias. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Cuando hablamos de lo que es el ciprofloxacino, estamos hablando de que puede provocar en algunos pacientes taquicardia. Entonces, hay que tener cuidado con la historia del paciente. Si el paciente ya tiene antecedentes de por sí de tender a la taquicardia y yo le mando un antibiótico que le va a provocar más taquicardia, vamos a tener un paciente con ansiedad. Un paciente que se va a sentir extraño, raro, mareado, le va a doler el pecho, se puede hasta infartar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que es el ciprofloxacino, porque es un antibiótico excelente, pero que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvida que puede provocar taquicardia o ansiedad. ¿Sale? Ahora, estas son las 2 presentaciones que tenemos para vía oral. Tenemos para vía intramuscular, desgraciadamente no hay intramuscular, pero sí tenemos por vía intravenosa. Antes, estoy hablando de hace unos 5 o 6 años, teníamos el Minibag, una bolsota de ciprofloxacino, la cual tenía que ser administrada en 4 horas para que el paciente no tuviera taquicardia. Bueno, Afortunadamente, ya solamente la obtenemos en frasco de 250 miligramos. En ese frasquecito de 250 mililitros, el paciente va a poder recibir lo que es su dosis de ciprofloxacino que vamos a aplicarle cada 24 horas. ¿Sale? Entonces tenemos ciprofloxacino para intravenoso y se lo aplicamos cada 24 horas. ¿Por qué cada 24? Porque sabemos que es un fármaco que provoca taquicardia y que puede estar, al ser intravenoso, ser un efecto directo.
Entonces hay que estar cuidando al paciente para que no presente ese dato. ¿Sale? Entonces tenemos ciprofloxacino vía oral de 250 y de 500 y tenemos ya el botecito, el frasquito, que es cada 24 horas. ¿Sale? Ahora, estamos ante un antibiótico que ha salvado millones de vidas. Un antibiótico que ha estado en los momentos donde más lo necesitamos y realmente apoyándonos para salvar vidas. ¿Por qué lo digo de esta manera? Ofloxacino de 400 miligramos es un antibiótico potente, agresivo, pero que ocupamos específicamente, sobre todo, cuando tenemos pacientes con salmonelosis. Habíamos hablado que existía una tetraciclina como la dicloxacilina que nos servía para ese tipo de pacientes, pero tenemos una quinolona que nos puede hacer exactamente el mismo efecto. Ofloxacino de 400 miligramos. Pacientes con salmonela, tifoidea, fiebre tifoidea, brucela, proteus, vaya. Para todo el espectro de la salmonela, estaremos ocupando lo que es el ofloxacino. Ofloxacino de 400 miligramos. Es una tableta cada 24 horas, pero aquí viene la cuestión. Igual que con la dicloxacilina, que tienen que ser tratamientos muy largos, aquí tiene que ser un tratamiento al menos por 16 días, para asegurarnos que realmente las salmonelas se hayan desaparecido. Repito, el tratamiento para erradicar las salmonelas con ofloxacino de 400 miligramos es uno diario por 16 días. ¿Sale? Y yo les preguntaría, si tenemos un niño de 14 años y tiene salmonela, ¿le darías ofloxacino o le darías dicloxacilina? Doxiciclina, perdón. Sí. Doxy, Salvador. Doxy. Exactamente. No podríamos ocupar ofloxacino porque el paciente no ha sido mayor de edad, sigue creciendo, cosa que no habría problema si le aplicamos doxiciclina. ¿Sale? Entonces tenemos ofloxacino. Y ahora tenemos una de las cosas más maravillosas y preciosas que existen en el universo. Se llama levofloxacino. Con el levofloxacino tenemos una maravillosa ventaja terapéutica que hace años no teníamos. Afortunadamente ya hay genéricos de esta presentación y entonces hay opciones terapéuticas para todo tipo de pacientes. Pero tenemos aquí al levofloxacino. Con el levofloxacino tenemos una enorme ventaja. ¿Por qué? Porque es un antibiótico potente, directo, agresivo, que nos puede servir en infecciones respiratorias, pulmonares, digestivas, urinarias, venéreas, tejido blando. O sea, prácticamente para cualquier tipo de infección, inclusive infecciones complicadas, o sea, ya infecciones de tiempo, podemos ocupar levofloxacino con una seguridad terapéutica muy cercana al 95%. O sea, de 100 recetas, solamente 5 vas a tener un problema con levofloxacino. ¿Sabe? Entonces, estamos hablando de un antibiótico que funciona bastante todavía, que tiene bastantes ventajas. La primera ventaja que tiene es que es una sola aplicación, una sola pastilla cada 24 horas. Eso sí, por 7 días. Una cada 24 horas por 7 días. Ya sea la presentación de 500 miligramos o la presentación de 750 miligramos. Solo recuerden que si mandan la presentación de 750 miligramos, es más medicamento. Y entonces es más factible que el paciente presente ansiedad o presente taquicardia. Permítame un momento.
Entonces, tenemos propiamente, una disculpa por la cuestión, estamos hablando de que entonces tenemos al levofloxacino y tenemos un antibiótico sumamente potente, pero bastante potente, que la ventaja que tenemos con él es que inclusive a veces muchos procesos neumónicos, y se los puedo decir, yo he visto neumonías que son muy agresivas y que manejándolo con levofloxacino combinado con un macrólido como acitromicina, mejoran sin la necesidad de que el paciente esté internado con aplicación de medicamentos intravenosos. Entonces, levofloxacino es una versión bastante potente para muchos tipos de pacientes. Otra gran ventaja que tenemos con levofloxacino es que ya también tenemos la versión intravenosa. Antes igual teníamos una bolsa, pero era bolsa, o sea, hagan de cuenta que era como el paquetazo de las papas Sabritas, o sea, monstruosamente grande la bolsa, y se ponía la bolsota y se ponía intravenosa para pasarla en 8 horas. Si tú la pasabas en menos de 8 horas, estábamos hablando de que el paciente se taquicardizaba. Y entonces estábamos hablando de que era un paciente con alta tendencia a tener problemas cardíacos o ansiedad, se arrancaban el suero y se iban. Entonces, desgraciadamente, era algo que sucedía muy a menudo con el levofloxacino intravenoso. Afortunadamente, de igual forma, ya ha habido desarrollo de fármacos y ya tenemos el levofloxacino también en una botellita chiquita de 250 mililitros. Y esa botellita, por seguridad, la pasamos en 1 hora o 2 horas y realmente el paciente queda muy bien. O sea, puede que lo dejas inclusive únicamente con ese antibiótico, únicamente, y son pacientes que tienden a mejorar. ¿Sale? Entonces ahí tenemos lo que es el levofloxacino, que es un antibiótico potente, efectivo, directo. ¿Sale? Eso es lo que hablamos del levofloxacino. Ahora, para presentaciones oftálmicas, sigue existiendo una cosa que se llama gatifloxacino. El gatifloxacino existió para vía intravenosa e intramuscular y también existían tabletas, pero desgraciadamente se asoció mucho, sí, a problemas cardíacos intensos. Entonces, aquí el problema, ¿cuál fue? Que con el gatifloxacino entonces decidieron sacarlo del mercado y únicamente se quedó la presentación oftálmica. ¿Sale? La presentación oftálmica, a ver si ahorita voy a dar como pinche todo acá. Va a quedar en gotitas de Cipred. Cipred es una quinolona para vía oftálmica que para las peores conjuntivitis que tú puedas imaginarte, te sirve. Que el paciente estuvo en lodo, estuvo en polvo, le entró gasolina, no es broma, le entró gasolina, aceite de carro, haces un lavado y le dejas Cipred, gotas oftálmicas que tienen prednisolona y tienen gatifloxacino, y les va de maravilla. Eso sí, arde como la chiflada, pero se les quita la infección a veces desde la primera aplicación. Entonces tengan cuidado por cómo estén indicándolas, porque lo ideal es que mandemos 2 gotas en cada ojo cada 12 horas por 5 días. ¿Sale? 2 gotas cada 12 horas por 5 días. Mándale mensaje de mi parte. De mi parte. Que descuente ese cabrón. Voy a mandar a sanitizar ese pendejo, lo voy a pagar. Perdonen, chicos, es que tenemos un problema con un paciente. Entonces, si me escuchan vociferar maldiciones, no se preocupen. Es parte de mi lenguaje normal, pero con ustedes me modero. Ahora. Tenemos la joya de la corona para las infecciones respiratorias. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque habemos pacientes, y me incluyo, que tenemos procesos de sinusitis eventual, infecciones de oídos, infecciones de garganta, infecciones pulmonares agresivas, tos metálica, vaya, que te sientes muy mal. Y en ese caso, a veces ciprofloxacino y levofloxacino, a veces no llegan a ser suficientes. Y en ese caso tenemos una opción de antibiótico que se llama moxifloxacino, patente Avelox. Avelox es un antibiótico potente que ya hay genérico, déjenme les digo, y es moxifloxacino de 400 miligramos. No existe intramuscular, no existe intravenoso, pero ni lo necesitamos. Créanme que con la presentación de vía oral, 1 cada 24 horas por 4 días, repito, 1 cada 24 horas por 4 días,
a veces es más que suficiente para erradicar procesos bien, pero bien agresivos. Entonces, puede que lo ocupes más días. Yo lo mando por 7 días para asegurarnos que cualquier bicho que haya desaparezca. Pero realmente estamos hablando de que inclusive con una dosis cada 24 horas por 4 días, es capaz de eliminar hasta el 80% de las infecciones complicadas. Entonces, imagínate, si estamos hablando de infecciones complicadas y funcionan, ¿qué no puede hacer por una simple tosecita, una simple gripita? Además, hay muchos pacientes que están aburridos o fastidiados de tomar una tableta cada 8 o cada 12, no se acuerdan. Con Avelox, la ventaja es que al ser una cada 24 horas, mejoramos el apego al tratamiento, les va mejor. ¿Sale? Ahora, y me gustaría que activen sus micrófonos para que me platiquen. ¿Qué quinolona puede darse en el embarazo? Ninguna. Ninguna. De todas las que hablamos, ¿cuál podremos dar en el embarazo? Ninguna. ¿Mandé? Ninguna. Ninguna, exactamente, ninguna. Porque entonces podemos provocar que el bebé tenga problemas teratogénicos, o sea, problemas genéticos, bueno, congénitas, o inclusive que el bebé se ovite, fallezca dentro de la pancita. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué quinolonas mandarías en una infección urinaria? Norfloxacino. ¿Mandé? Norfloxacino. Sí, ok, sería una buena También opción. cifro. Norfloxacino, muy bien. ¿Y si fuera una infección respiratoria? La Levofloxacina. moxifloxacino. Podemos tener opciones, ¿no? Dijimos que en farmacología no hay respuestas correctas, siempre hay varias opciones. Entonces podemos dar ciprofloxacino, podemos dar levo, podemos dar moxi en un momento dado. Y si son digestivas, Ofloxacina. muy bien. Ofloxacina, muy bien. Ciprofloxa. Perfecto. Y inclusive hay casos que le damos levo para infecciones digestivas y funciona muy bien, ¿eh? Funciona bastante, bastante bien. El detalle, las quinolonas son antibióticos que tenemos 10, 12 años que surgieron. Hay muchas cosas que no hemos descubierto. Entonces, yo te puedo decir que las puedes ocupar siempre y cuando el paciente cumpla el apego del tratamiento para que no genere resistencia, pero recuerda que tienes muchas, muchas más opciones antes de pensar en una quinolona. Si es tu familiar o tú piensas que el paciente no va a regresar a revisión, pues mándale una quinolona para que asegures que el tratamiento sea el adecuado. ¿Sale? Chicos, ¿quedó claro hasta ahí lo que son las quinolonas? Sí. Son fuertes, son buenísimas, son excelentes y son caras. Si tú tienes una farmacia y mandas puras quinolonas, vas a hacer recetas de 500, 600 pesos tranquilamente, genéricas. Entonces, son antibióticos fuertes, pero que aún tienen un poquito de coste un poco alto. Entonces, hay que ver en dónde lo ocupas y dónde, desgraciadamente, a lo mejor el paciente no la puede costear. ¿Sale? A lo mejor tengo un paciente con una infección urinaria muy fuerte, pero no tiene dinero. Entonces, ahí yo en lugar de mandarle a lo mejor norfloxacino con fenazopiridina en patente que se llama Mictasol, a lo mejor le mando un genérico de ácido nalidíxico con fenazopiridina. Y entonces, a pesar de que a lo mejor no sea tan potente como el norfloxacino, vamos a tener una buena respuesta terapéutica, pero a favor de que el bolsillo del paciente no se descalabre tanto. ¿Sale? Les voy a platicar una historia tenebrosa porque nos sucedió aquí. Aquí cerca tenemos un hospital grande que llamamos el Hospital de la Perla. El Hospital de la Perla es un hospital de tercer nivel. Atiende de todo. Llega una paciente embarazada porque llevaba 2 días que no sentía a su bebé. Nos da una hoja de referencia del hospital en donde le dieron levofloxacino cada 12 horas por 5 días. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Estuvo de la rechingada. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el bebé falleció. Le hicimos su rastreo y no había latido cardíaco. Entonces, ese bebé había fallecido. Entonces, ya revisando, resulta que el que estaba trabajando en urgencias de gineco-obstetricia no era gineco, ni siquiera era residente de gineco. Pero pues al hijo del vecino que pusieron a dar consulta, pues desgraciadamente provocó
que el bebé falleciera. Entonces, hay que tener cuidado con las quinolonas, hay que tener mucho cuidado de cómo se indican. Son buenas, no las satanicen, no las dejen de ocupar, pero hay que saber en dónde sí y en dónde no. ¿Sale? Chicos, espero que, de verdad les agradezco su atención para mi persona, de verdad les agradezco. Todo el día había estado como tranquilo, ahorita se puso bien feo y tuvimos un caso horripilante. Entonces, les agradezco su colaboración, su paciencia y de verdad muchas gracias por esperarme y por las palabrotas que vociferé. Se los juro que fue totalmente con la intención de hacerlo, pero no hacia ustedes, lo siento. Entonces, nos queda una clase más, nos queda una y se cierra el telón. Y cerramos con esta hermosa experiencia de los antibióticos. La próxima clase realmente es muy rápida, muy rápida. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de antibióticos que son carbapenémicos, son 3. Entonces, vamos a ver para conocerlos y poderlos saber y tener en cuenta. Es difícil que los veamos afuera porque regularmente son forzosamente por medio intrahospitalario. Son intensos, son los antibióticos que vamos a ocupar en una terapia intensiva o en pacientes muy graves con sepsis. Entonces, debemos de conocerlos para que ustedes sepan adecuadamente de qué van, de qué son, para qué, por qué o para qué. Pero a lo mejor difícilmente los verán en un medio privado o a lo mejor en un medio de consulta general. Pero tenemos que conocerlos porque al final de cuentas son parte del espectro de los antibióticos. ¿Sale? Chicos, espero que se encuentren muy bien en estos mundos del COVID, que de verdad ustedes y sus seres queridos se encuentren de la mejor manera y les mando un enorme abrazo para todos. Que el manto de San Domínguez los proteja y cuídense mucho. Les deseo excelente semana y nos vemos el viernes para empezar a terminar. ¿Sale? Cuídense Gracias. mucho. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, profe.